Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es David Solángel Morales Reynoso y el día de hoy les voy a presentar la integración del capítulo del planteamiento del problema, antecedentes, preguntas, justificación e hipótesis y los puestos teóricos, desde el doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. Como introducción tenemos que el nivel de estrés ha generado en los docentes una carga elevada de enfermedades de salud mental enfocadas en estrés, depresión y ansiedad. Esto no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Desde la Organización Mundial de la Salud ha identificado pues, que el estrés laboral como uno de los principales riesgos para la salud ocupacional en el siglo XX-XXI. Desde la tabla de elementos claves tenemos cómo está la pregunta generadora y esa pregunta general de investigación es cómo influyen los factores pedagógicos, psicológicos y sistémicos en el desarrollo de enfermedades relacionadas con el estrés laboral en docentes de bachillerato del Colegio Luis Ángel Arango. Como variables voy a tener en cuenta tres: factores pedagógicos, factores psicológicos y factores sistémicos. Este es una investigación enfocada en un modelo cualitativo. Como antecedentes, en Latinoamérica se tienen 13 a nivel de Latinoamérica: México, Argentina y Chile, los cuales reportan un incremento del 68% de los docentes que viven y que están presentando por altas cargas laborales, por violencia escolar, por la carga horaria, todo lo que tiene que ver con exigencias, presión laboral, pues un incremento en su salud mental, pero esto no solamente reportado directamente desde las secretarías de educación y en el Ministerio de Educación, en este caso para Argentina, sino desde la UNESCO, desde el INE y todo lo que tiene que ver con un estudio enfocado en la revisión de estos antecedentes. Tenemos como antecedentes en Colombia, y esto hace parte también de la revisión de los diferentes documentos, en donde el estrés docente en el contexto colombiano pues tiene una incidencia bastante alta. Uno de esos factores está enfocado desde las políticas educativas, otro desde los estudios locales y otro pues que sale desde pandemia, y claramente que la pandemia aumentó el agotamiento emocional en un 70% según PAES et al. 2021. Y como lo dice claramente aquí la Secretaría de Educación de Bogotá, en el 2023, según un estudio, reporta que el 60% de los docentes en la localidad de Fontibón de Bogotá reportan estrés por falta de recursos a nivel educativo. Tenemos como contexto nacional, desde los diferentes estudios y autores y desde un método de investigación metaanálisis cualitativo, la revisión sistémica de 78 estudios en 10 países encontrando prevalencia en el estrés de burnout, en Chile de 63, México 58 y Colombia 55. Asimismo, INE 2020, impacto del clima escolar en la salud docente, desde la Ciudad de México, desde un método de investigación, acción participativa, hace una descripción claramente de cómo desde un trabajo con 200 docentes, un grupo pues focal, identificaron que la violencia escolar aumentó 3 veces los niveles de estrés en los maestros. Desde el contexto internacional tenemos que desde Europa se han realizado los diferentes estudios, teniendo en cuenta que uno de esos está enfocado en el método de investigación estudio longitudinal cuantitativo, el cual pues tiene como relevancia 15 países europeos que analizaron la evolución del estrés en docentes entre 2000 y 2018. Esto pues genera un rango bastante amplio de 2 años que nos permite pues revisar, de 18 años, perdón, que nos permite pues revisar cómo esa identificación del estrés tiene una relevancia del 37% de los casos de burnout, y que hace pues énfasis en la cantidad de docentes y la muestra que tomaron. Desde la OECD 2019, utilizando un método de investigación mixto, encuesta más estudios de caso, nos informa también que 32 países
con 4.800 docentes, encontraron que el 68% de los profesores en Asia y el 52% en Europa reportan estrés por exceso, pues de toda la implementación de normatividad y leyes en su burocracia. Preguntas de investigación, nacen entonces acá tres desde cada uno de los factores. Entonces tenemos factores pedagógicos, psicológicos y sistémicos. En pedagógicos, cómo influye la disponibilidad de los recursos. Otra es la carga laboral y otra qué tipo de recursos pedagógicos. Y pues todo esto, digamos que hace énfasis en el incremento del estrés. Desde lo psicológico tenemos la presión pues para obtener buenos resultados, pruebas estandarizadas, pruebas saber, pruebas PISA y bueno, todas las pruebas que a nivel de estudiantes se ven pues reflejadas en los procesos de enseñanza y aprendizaje y asimismo pues hay una presión. ¿Qué relación existe entre ese agotamiento emocional y el desarrollo de diferentes trastornos como ansiedad y depresión? Tenemos factores sistémicos y en este pues está todo lo que tiene que ver con el clima organizacional, clima laboral, políticas institucionales, estructura organizacional, que pues también generan bastante estrés. Los supuestos teóricos, hay tres supuestos teóricos, los cuales el primero es la falta de recursos pedagógicos y materiales didácticos, sumada pues a la mayor carga académica que se ve asociada directamente con los niveles de estrés elevado en docentes de bachillerato. Según los diferentes estudios, pues también nos arrojan que desde más o menos 2020 se viene haciendo este trabajo y la carencia de esas herramientas hacen que de una u otra manera los docentes inviertan más tiempo, tanto preparando, generando pues actividades, realizando pues todo el material didáctico para luego verlo reflejado en los estudiantes. Y estudios en Colombia, según PAES et al 2021, confirman que el 72% de los profesores vincula su estrés con la falta de apoyo institucional en materiales. Otra hipótesis que tenemos, según supuesto número 2, es la presión por resultados en las pruebas estandarizadas como pruebas saber y el agotamiento emocional son predictores significativos en el trastorno como ansiedad o depresión en los docentes. Y el tercer supuesto, tenemos que un clima laboral negativo, políticas institucionales inflexibles y una estructura organizacional jerárquica intensifican la aparición de enfermedades relacionadas con el estrés. Según Shane 2018, argumenta que las culturas organizacionales rígidas disminuyen la autonomía docente, aumentando el estrés en colegios bogotanos. Pues se genera una investigación González y Rojas 2020, hallaron que el 58% de los conflictos laborales derivan de las normas institucionales poco claras. Como justificación tenemos tres, está la relevancia social, y es que esta investigación adquiere especial importancia al abordar una problemática que afecta no solamente a los estudiantes, sino directamente a la calidad educativa y a la salud pública de los docentes de los colegios. Los hallazgos que nos arroja la Secretaría de Educación de Bogotá 2023 revelan que el 60% de los docentes de la localidad de Fontibón presentan síntomas de estrés severo, de estrés laboral severo, situación que de verdad pues impacta muchísimo porque aproximadamente 15.000 estudiantes anuales están en la localidad y se ven afectados también por estas diferentes dinámicas. El estudio pues contribuirá en la identificación de factores de riesgo específicas en el contexto del colegio como tal, de Luis Ángel Arango, y se verá pues permitido y se verá permeado por la transformación y generación de insumos para las políticas públicas en salud docente, las mejoras en las condiciones de trabajo que beneficien tanto a educadores como estudiantes, reducir los costos a nivel social. Y otro de los aportes que nos podrían tener aquí en esta justificación, y es desde el aporte teórico, la investigación integra tres marcos conceptuales frecuentemente estudiados por separado: el modelo y demandas de recursos laborales de Becker y de Meury 2019, la teoría y clima organizacional Shane 2021, el enfoque ecológico del desarrollo humano de Berenferne 2018.
Esta integración pues, nos permite superar la fragmentación teórica que existe en estudios previos, proponer un modelo comprensivo adaptado al contexto educativo colombiano y establecer puentes entre lo psicológico, laboral y las políticas educativas. Otro aporte que tenemos desde esta justificación y es el aporte metodológico. El estudio implementa pues un diseño cualitativo innovador que combina entrevistas, grupos focales y análisis documental. Tenemos como marco teórico los tres factores, desde el factor pedagógico, desde el factor psicológico y desde el factor sistémico. Para esto pues es claro y evidente que vamos a utilizar unas diferentes teorías en relación a cada una de cada uno de esos factores y pues se tendrá como tal una evidencia empírica según lo que se está revisando en torno a los diferentes estudios que pues tenemos como base para empezar la investigación. Es importante tener en cuenta que esta investigación pues tiene la relevancia y la importancia en las diferentes leyes y normatividades que nos genera el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría, la ONU, la OCDE, la UNESCO y las diferentes entidades que hacen parte de los procesos de revisión y verificación de niveles de salud mental en Colombia. Como conclusiones tenemos que el análisis realizado evidencia pues, que el estrés laboral en docentes de educación media contribuye a un fenómeno multidimensional donde interactúan factores pedagógicos, psicológicos y sistémicos de manera compleja como lo demuestra Becker y Demeutri en el 2019 a través de un modelo de JG-RE. El desequilibrio entre las exigencias laborales y los recursos disponibles generan un impacto directo en la salud ocupacional de los educadores. Esta situación se agrava en contextos como el colombiano, donde las políticas de evaluación estandarizadas incrementan sustancialmente la presión laboral. Los hallazgos inciden en señalar que la falta de materiales didácticos y la sobrecarga laboral pues hace que de una u otra manera esos niveles incrementen. Agradezco muchísimo a todos y a todas por la atención prestada y espero sea de su agrado la investigación y la presentación aquí dispuesta. Muchas gracias.